El autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe encargarse el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Gracias por acompañarme en este espacio diseñado para compartir libros y autores de todo tipo, donde todo lector tiene espacio, porque todo libro es bueno en la medida que nos permita analizar, pensar, imaginar y compartir. Bienvenidos a la Biblioteca Imaginaria. Hoy me acompañan Yanis Amayo y Américo Mendoza. Yanis es comunicadora, esposa, mamá y directora de ventas del Grupo El Comercio. Lee desde muy chica libros de historia y enciclopedias. Le encanta caminar al aire libre, subir montañas y viajar. Practica el boxeo, canta a todo pulmón y de vez en cuando toma un buen vinito bien conversado. Ha pasado por novelas, ensayos, libros de poemas, biografías, libros de historia. Todo lo que aporte a tener siempre la cabeza bien amoblada. Américo es administrador de empresas, empresario, alguna vez maratonista, saxofonista aficionado, melómano. Le gusta leer novelas, básicamente ficción, pero también con referencias históricas. Yanis nos va a presentar hoy día Confesiones de San Agustín y Américo nos va a presentar Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Bienvenidos. Hola Yanis. Hello, ¿qué tal? Américo, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti. Tenemos dos libros que al parecer no tienen nada en común, pero vamos a encontrarle algo en común, ¿no? Seguro encontraremos. Seguro. Américo, ¿tú cuál trajiste? De José Saramago, Ensayos sobre la ceguera. ¿Y tú, Yanis? Confesiones de San Agustín. ¿Ves? Vamos a encontrar dónde va el asunto. Antes de comenzar, quería hacerle una pregunta. ¿Qué toque tienen ustedes cuando leen? ¿Algún toque, alguna actitud especial, alguna manía? Sí, yo siempre me siento pésimo. O sea, me siento así, pues, como estoy ahora. ¿Para leer? Sí, o sea, ¿Sí? para leer como que, o cruzada de piernas, o Te- nunca estoy como perfecto, nunca me podrías tomar una foto y decir, oh, qué bien lee, ¿no? ¿Te acomodas? Me O sea, acomodo. en posición loto, tipo... Sí, y siempre tengo que tomar algo. O sea, Algo de como hecho, algo como ¿espirituoso? espirituoso, sí, o no sé, un café, agua, algo Ah, ya, que... va a acompañar. O sea, Sí. ya. Sí. ¿Tú, Américo? No, yo leo como pueda. O sea, en el momento que pueda, no tengo ningún momento especial o situación. Pero bueno, trato de estar cómodo, ¿no? Trato de estar cómodo, relajado. ¿Te ves sin en la mucha bulla. playa, Sí. en la arena, en la casa? Sí, no, más en la casa, en las tardes, ¿no? En las tardes. Fresco, ahora buscando la terraza o ¿no? un sitio cómodo para poder leer un buen rato sin que te canses, ¿no? ¿Y tienen que leer en silencio absoluto o puede haber algo de bulla? Alguien por ahí dijo que leía, no ustedes, pero decía que leía con música. ¿Ustedes pueden leer con música? Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, o sea, de hecho los inicios de mi plan lector fueron algún día los conté, fue porque mi papá los domingos tiene como una colección de música clásica y tenía los CDs. Entonces él ponía su CD, tiene una lamparita muy mainstream así, y se ponía a leer. Entonces yo por querer estar con él, me ponía ahí a pintar, pero luego decía, bueno, voy a leer. Entonces puedo leer con nada o sea, prefiero que no tenga letra, Ya. ¿no? Que sea así como muy instrumental, pero sí trato de estar o en silencio o que no haya mucho caos, porque como ahora son menos las oportunidades para leer, siento que necesito como aprovecharlas, ¿no? Sí, O sea, ¿no? como no releer. Entonces sí trato de buscar o silencio o alguna musiquita así muy acompañante. ¿Y tu casa también? Sí, Silencio. sí, pongo música instrumental. Ah, pones Jazz, música. Tipo sí, jazz. sí, o sea, sí la pongo, ¿no? Ya. Sí la pongo. O con audífonos o ahí nomás si estoy solo, si no molesto a nadie. ¿A ti también te gustan los libros? El otro día presentaste un libro en el club de Murakami, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Retratos de Jazz, que habla de compositores, de músicos, y le da como que un mini capítulo a cada uno, y describe un disco principal, por qué le gusta, a qué le suena, y es muy entretenido porque, o sea, lo puedes leer, de ahí, si conoces al músico, tienes esa idea, a ver Claro. si coincides, Claro. y si no, lo dejo un toque, y al siguiente día, bueno, escucho al músico mientras trabajo, y retomo el libro, Ya. y ahí vas conociendo más cosas o buscando O sea, cosas. como casi un libro como compañía. Claro. Claro. Chévere. ¿Tú tienes Buenas. ¿Perdón? No, que ese libro es para agarrarlo, dejarlo, o sea, escribirme esa noche ahí
y voy agarrando cuando quiero, ¿no? Pero no es algo que lo leas de principio Claro. a fin. Porque son reseñas al Sería- final de músicos, ¿no? Claro, Y sería como que perderse la oportunidad de ir conociéndolo de a poco, ¿no? claro. Y pones música y decías, te dice tal autor, tal Si no lo músico, conozco, lo vas a voy y buscar. lo escucho primero y luego le doy una No te leída. puedo creer. Qué bueno. Espectacular. Aparte el jazz es bien, o sea, tiene como sus tonalidades, ¿no? Claro. Porque hay unos que son súper tranquilos, pero hay otros que son así Sí. que te revientan. Hay de todo. Y Sí. ¿Y tú dices, tienes algún libro que te acompañe todo el rato? de cabecera. Sí. Ese es Es tu que libro. Ese es justo hoy tu libro día que con Américo decía, ¿cómo así Confesiones de San Agustín? Y de hecho nunca lo he presentado en nuestros encuentros Sí. de lectura en las sesiones de los miércoles, pero salió en una de las sesiones porque fue la misma pregunta, ¿cuál es el libro que te ha o marcado o al que has vuelto muchas veces, ¿no? Entonces, no quiere decir que, a ver, que todos los días esté así como, veamos capítulo, no. Es que de pronto y necesitas leer algo y lo tienes ahí en la mesa de noche y ya está. De hecho, el mío lo dejé en la casa de mis papás. Ya. El mío era de mis papás. Por lo tanto, hace tiempo que no está como en mi mesa de noche. Entonces dije, bueno, voy a ir a traerlo, pero claramente no lo logré. Y nada, mi hermana me prestó el suyo, pero sí. Ahí está. Es este. Así que vamos a hablar largo. Buenísimo. Bueno, ya está clarísimo que es tu libro de cabecera. ¿Cómo llegaste tú a Saramago, Américo? A Saramago porque estaba buscando algo de él hace tiempo. Bueno, premio Nobel, o sea, tenía que leerlo. Y este libro me resonaba y la verdad es que no me defraudó. O sea, sí lo leí hace un par de años Ok. por primera vez y ahora lo releí, Lo ¿no? releíste. para esta ocasión. Pero me gustó, o sea, es un libro bueno. O sea, llegué a él como autor, ¿no? Y Claro. viendo un poco las referencias del libro, pero sí me interesaba. Qué buen punto. A veces uno llega a los libros por autor. Tú llegas, Yanis, por autor, por tema, por recomendación. ¿Cómo O llegaste sea, a tu sí libro? han habido libros a los que he llegado por el autor o porque de pronto me llamaba la atención el título y decía, bueno, quiero Ensayos de la ceguera, me llamó un montón la atención, o el típico Crónica de una muerte anunciada, y decía, de todas maneras leo ¿Qué tal esto. libro, no? Claro, o sea, Parece un ¿qué eslogan. qué me vas a decir? Claro. ¿No? Y claro, he llegado ahí, pero sí, o sea, creo que más ha sido porque o he tenido un título que me ha llamado muchísimo la atención, o he escuchado de estas sesiones, de nuestras sesiones de lectura, he salido con libros que me quedé con la narrativa de lo que estaban diciendo y dije, ya, de todas maneras los tengo que leer. Y ha sido por la historia también. Entonces Claro. creo que llegas de diferentes maneras, Ujú. pero finalmente algunos como que los comienzas a leer y dices, ya listo, en otro momento. Y hay otros que te engancharon y dices, sí, estuvo bueno, ¿no? Está Era bueno. para ti. Claro. Y va a depender del momento de tu vida que estés para mí, ¿ah? O sea, si estoy así como un poco agobiada y no sé, leer algo que me agobie más, no sé si sería el match perfecto, pero Hay creo libros que... para cada momento y hay libros también para cada época, ¿no? Total. Ese libro, me imagino, lo lees en la universidad, es diferente a leerlo ahora, pues, ¿no? Claro. Tiene mucho más 100%. curtido, ¿no? Tiene Imagino, y eso también, mucho como más decía No, edad. Agustín. y eso es lo paja, ¿no? Que no importa en qué momento... A ver, que un libro no tienes que leerlo una sola vez y dejarlo ahí, que ya alguien más lo lea, sino volver a releer libros. Y antes de chica, cuando escuchaba, sí, es la tercera vez que leo este libro, y decía, pero Eso no puede ser. no dice. tendrán otra Sí, cosa ya que sabes, eso leer. ya. O sea, a Otra cosa ver, que hacer, por lo no, menos. otra cosa que hacer. Vas leyendo 3 veces el mismo libro. Y ahora me doy cuenta y digo, hoy envejecí. O le encontré el sentido a leer el libro más de una vez, ¿no? Claro. Y tú, segunda vez que lo lees, Sí. lo repasaste y encontraste cosas nuevas. Sí, o sea, le das otro enfoque, puede haber sucedido algo en estos 2 años, le encuentras mayor profundidad a algunos hechos que en su momento pasaron más como anecdóticos, pero es que el libro en sí, este es bien profundo, Sí. puede ser toda una metáfora pues, de la vida, en realidad la ceguera no pasa solamente por la ceguera en los ojos, ¿no? Ujú. Pero sí, cada vez le encuentras cosas nuevas. Y seguramente si lo leo en 5 años más, Va a ser diferente, ¿no? Algo Ya nuevo. ves que vamos encontrando conexiones. La ceguera no solamente es de los ojos. Ah, Ay, ay. claro. ¿Ves? Y tú, Yanis, ¿cómo leíste por primera vez ese libro, el tuyo? A ver, Confesión. les había contado que yo seguía mucho a mi papá que leía, ¿no? Mi papá y mi mamá leían, pero digamos en diferentes formas, ¿no? Mi mamá era más como de pie de cama o estaba ahí repasada y mi papá como que buscaba su momento hasta ahora para leer, ¿no? Y es muy cronometrado. Entonces, hay una gran colección de libros en mi casa y
Y siempre iba viendo qué leía, o sea, qué es lo que siempre sacaba, pues, ¿no? Porque aparte la manía de mi papá es que saca el libro, lo lee, lo pone, saca el libro, lo lee, lo pone. O sea, es como, nunca lo verás así Bueno, eso tirado, ¿me Ordenadito entiendes? está ahí. Sí, nunca lo verás tirado. Entonces, por lo tanto, sabe perfectamente cuál falta. Entonces, un día, por ver qué sacaba y metía al orden de los libros, vi o sea, y San Agustín, yo estaba en la época de cole, en mi cole nos estaban enseñando sobre los padres de la iglesia, y dije, ¿qué? San Agustín ha escrito así como o alguien escribió por él, ¿no? O sea, como... Y me puse a leerlo en ese momento y dije, uff, no lo logro. Porque aparte va a depender mucho de qué traducción tengas, Así. ¿no? Entonces, y bueno, en ese momento como que lo leí y no. Y mi papá me dijo, no sé si es momento que leas a Agustín. ¿A qué me dijo? Aquel, Te claro. retó. No sé Te si es retó momento mal. de que leas a Agustín. Chao. Saliste corriendo. Trae acá. Y lo mismo pasó con el Lobo Estarpario, y lo mismo pasó con Germán. O sea, es como todo lo que me decía, no creo que es momento para que leas. Era como, ya listo, dime que no lo voy a De leer. repente tu papá pensaba, esta Sí. niñita tiene un problema, le Tiene- va a decir que no para que sí. Claro, lo lea. claro, Exacto, léelo, exacto. léelo. Entonces, Te retaba. pero sí me acuerdo, me dijo, así como me dijo que creía que no era momento para que leas a Agustín, me dijo, no era momento para que lea, me acuerdo mucho de Lobo Estarpario, ¿no? O sea, me dijo, creo que ahora mismo no vas a, no sé si te va a ayudar, ¿no? Y yo, ya. Tipo, Ya se dio estoy la acá. vuelta, tipo, y bueno, la primera vez me pareció, al inicio me pareció como, lo leí un poco más en tema histórico, ¿no? O sea, en saber quién era, qué es lo que había pasado. Aparte, era hijo de Santa Mónica, en mi casa, somos católicos claramente. y y me interesaba entender esto tan humano, ¿no? Porque siempre cuando hablas de un santo lo ves como, uf, o Claro. sea, es como, ya, bueno, o sea, casi que le evitó. Y no, y cuando vas leyendo San Agustín te vas dando cuenta que es mucho más humano que cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, digo, después de él yo puedo ser así la próxima en el Claro. altar. Tremendo Entonces, desafío. claro, tremendo desafío, pero dices, bueno, de eso va la vida. Entonces, me lo leí ahí y me quedé con esto de siempre dando vueltas y me fui después a estudiar a la universidad y cuando llegué a la universidad mi hermano también lo tenía y dije, bueno, esto es un tema familiar, todos lo tenemos. Entonces lo volví a leer en la universidad y ya le fui encontrando otras cosas. Entonces, por eso creo que en cada momento de tu vida, no solamente este libro, ¿no? Seguramente todos los libros que a alguien le haya tocado te va a decir algo distinto. Pero me gustó lo humano y lo terrenal que es todo, ¿no? Porque a veces ponemos a los santos como seres así de luz y qué fácil fue. Y la verdad es que no. O No tan sea, así. tipo la Claro. santidad ¿Tú eres de un colegio también. católico? Sí. Esa es la imagen que te habían inculcado, digamos. Este libro te sirvió para Sí, o sea, aterrizarlo. más que me había inculcado porque, digamos, las mujeres eran súper buenas tratando de decir las cosas y a diferencia de un montón de gente, yo no tengo como ninguna memoria, digamos, como, qué malas son las monjas, sino Ujú. que siempre había pensado, o siempre vas pensando cuando tienes 14, 15 años, que, oye, la santidad no es lo mío, pues, ¿no? O Ujú. sea, tipo rezar y hacer así. Y te das cuenta que la santidad es eso, pero mucho más, ¿no? Y que de verdad sí puede ser lo tuyo. O sea, como que sí puedes Claro, esta hacerlo. biografía te lo hizo ver de Y otra me lo hizo forma. ver de otra forma. Entonces, nada, por eso es que siempre vuelvo. ¿Y lo ves como una clave biográfica o ya vas entrando a lo que él va proponiendo? Lo que pasa es que, ¿ya cuánto el libro? Porque voy Sí, a que estamos en eso spoilear. ya. Estamos en Ya eso. Sí, sí. estamos, ya listo. Entonces, a ver. ¿De qué vaya el libro? El libro son 13 capítulos, digamos, largos, en donde San Agustín va contando cómo es que su conversión hacia la fe, ¿no? Y los primeros capítulos, las primeras confesiones, por así decirlo, tratan mucho de su vida, pero de su vida así, pura y dura, ¿no? De las cosas más, no quiero decir pecadoras, pero tenía, digamos, todos los issues con los que muchos luchamos, ¿no? O sea, sería un loquillo lo que Ya. vendría a ser hoy día, ¿no? Era un loquillo San Agustín. Pero siempre llegaba este tema de ser del vacío, ¿no? O sea, como cualquiera de nosotros tenía su momento de rebeldía, quiso darle contra su mamá, se unió a una religión, se unió después a otra, andaba con todo el mundo. Y poco a poco fue encontrando este vacío que dices, oye, ¿qué más, no? O sea, ¿cuánto más? ¿Cuánto más alcohol? ¿Cuánto más vida mundana? ¿Cuánto más?
hasta que se da cuenta en un momento con un amigo que ya iba, digamos, sonriéndole, pero sí ese guiño decía como, hay una parte que me da mucha risa porque dice como que él siempre rezaba a Dios, Señor, dame castidad, pero no me la des tan pronto, ¿no? O sea, era como, no me la des ahora. Pero ya tenías pues ese acercamiento, entonces ibas viendo cómo Dios va obrando, ¿no? Pero Dios va obrando no solamente porque Dios obra de formas misteriosas y extraordinarias, sino porque también pone su parte, ves a una madre que no lo deja nunca, ¿no? Que lo importante que es la mamá, y ves cómo se saca, digamos, comienza a ver distinto esa ceguera que no era de ojos, sino era más de corazón, ¿no? Era más de no necesitas hacer el mal, como dicen los maniqueos, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Pero no necesitas hacer el mal para decir que estás obrando de una manera inadecuada. O sea, no necesitas irte a un extremo, sino que hay cosas que simplemente retumban en tu vida y dices, oye, tengo conciencia y esto no está bien. Entonces, sí me parece que hay una parte biográfica que me parece increíble. Aparte, es la primera biografía como tal. Antes de esto, los libros eran muy de historia, de grandes héroes, ¿no? Pero, y aparte, la introspección que hace es alucinante porque justo antes, cuando Benja me pediste como, oye, escribe algo de ti, yo decía, qué difícil es escribir de uno mismo, Sí. ¿no? Claro, 4 líneas ya te cuestan. Pero más difícil aún, me imagino que es ser una persona como en ese momento era San Agustín, que ya era obispo, y era, tipo, ya tenía un renombre, y de pronto decir, voy a contarte lo trapo que fui, Claro. ¿me entiendes? O sea, humildad, pero al máximo. ¿Por qué? Porque mi testimonio te va a servir. Sí. O sea, te va a servir para algo, para bueno, para malo, para unirte, para, no sé, pero esa exposición me parece increíble. Entonces, la narrativa es buenísima, depende nuevamente mucho. Yo tengo es el mismo que tengo en mi casa y la traducción es de José Cosgaya y es muy, el libro está escrito en latín. Y él trata de ser lo más fiel, ¿no? La otra vez hablábamos de estas traducciones, entonces trata de ser lo más fiel a la narración. No es muy difícil de leer, puede ser que por ahí se encuentres momentos así en las que habla en tercera persona o le habla a Dios o se habla a sí mismo, pero digamos, vas viendo cómo va pasando de contar de él mismo, ¿no? De todas sus fechorías hasta su momento de, oye, ok, vi la luz con una anécdota que es toma y lee, toma y lee. Y luego ya habla como su vida de obispo, ¿no? Entonces, la muerte de su madre, la muerte de un amigo, como situaciones muy humanas, ¿no? Hay una parte en donde dice esto de que pasaba con sus amigos la medianoche y había un muerto con peras, ¿no? Y dice, bueno, hay que robar las peras. Pero no las robaban por lo que necesitaban y no las robaban. Era como Palomilla. la acción en manada. Sí. Era como, realmente no las necesitábamos, no las queríamos y ni siquiera eran peras buenas, o sea, eran malazas. Pero como el hombre actúa como en manada, ¿no? Y es ese mal que haces sin un porqué. Y siempre andamos buscando, oye, ¿por qué lo hizo? ¿No? A veces ni siquiera es que sepas realmente por qué lo hiciste. Claro. Entonces es como, de verdad, a veces necesitas a Dios como para que esos impulsos sean más, o sea, contrarrestados o puedes encontrar como una guía, ¿no? Puede ser él encontró a Dios, puede ser que encuentres otra cosa, pero bueno. Y es actual, ¿no? Por lo que dices, o sea, las cosas que cuando actúa en manás, todo actúa, o sea, son como claro, universales, todo es ¿no? aplicable. Es Sí. súper actual y eso es otra cosa que me parece increíble, que habla de situaciones que tú dices, oye, a ver, esto fue 370 y tantos, Claro. ¿no? Sí, bueno. Y lo lees y dices, espera, Ujú. digo, está pasando. Entonces, o no hemos evolucionado, o digo, sigue habiendo cosas que van a seguir siendo, o sea, por eso te digo, no importa cuándo lo leas, importa qué sentido le des, ¿no? Yo me marqué algunas partes como muy chiquitas, pero que me gustaron, que cuando los encuentro se las voy a contar, pero que hablas sobre eso, ¿no? Sobre los impulsos, sobre la mente, evidentemente sobre Dios, porque él encontró en Dios el camino a ser esa mejor versión que él estaba queriendo encontrar, ¿no? Entonces, claramente como este es el libro de mi hermana, Moni, no te lo he marcado. Ha sido una marquita tontita, pero bueno, cuando lo encuentre se las voy a... Y para la gente que no es católica, digamos, o religiosa, practicante o muy, muy observada,
¿Qué cosa le puede quedar el libro, digamos? Y tú sabes que me pregunté eso ya, porque dije, oye, ¿por qué vas a hablar de un libro? Pero después dije, es que sirve, ¿sabes? O sea, a ver, es una joya, ¿no? Es una joya filosófica. San Agustín, padre de la teología, pero bueno, padre de la filosofía también, uno de los grandes pensadores y aparte de la psicología. Entonces, algo te vas a llevar, ¿no? Y aparte era maestro de retórica, por lo tanto lo que escribe Está bien súper escrito, bien. claro, Sí. por lo menos está bien escrito, sí. Otra cosa que me parece importante es que este libro, lo que te decía, ¿no? Es un libro que rompe con el tema de las narraciones y comienza a hacer una biografía, comienzas a hablar de ti mismo, o sea, comienza a ver un libro, digamos, en primera persona, contada desde mi perspectiva, Es una ¿no? autobiografía. Es una autobiografía. Claro. Y habla hace mucho análisis sobre el deseo, sobre las adicciones, ¿no? Que hoy por hoy también las tenemos. ¿Mm? Entonces, la lucha de la voluntad, ¿no? No importa si eres católico o no, todos tenemos esta lucha con la voluntad, ¿no? Y la voluntad es algo que vas educando, ¿no? O sea, educa la voluntad, educa la voluntad. Hoy que soy mamá lo entiendo mucho más, antes no tanto, pero definitivamente si lees a San Agustín vas a tener que pasar por una parte en donde habla de Dios, pero si no tienes un conflicto con Dios y simplemente no, porque puede ser que no seas simpatizante, pero no tengas ningún conflicto, Claro. No te te cierras, te vas a llevar una narrativa deliciosa, te vas a llevar historias que son de hace millones de años y que dices, ¿cómo pueden ser tan actuales? Una narrativa también, o sea, digna y mucha casuística, muy humana, que vas a entender que oye, no es, o sea, a ver, es trabajo, pero ser tu mejor versión depende de ti. O sea, Eso sale, digamos, te lo plantea en el transcurso de... Claro, ser tu mejor versión, ¿no? Porque claro, en ese momento San Agustín estaba haciendo su versión, la versión que le tocaba hacer, ¿no? De un joven rebelde, tipo, salía con 1000 personas, ¿no? Hacía de todo, tomaba, le encantaba la vida, es súper divertido. Pero siempre terminaba con este vacío, ¿no? Ya, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y tenía una mamá que, claramente, Santa Mónica, podríamos hablar mucho de Santa Mónica, siempre estaba ahí al pie diciendo, oye, siempre puedes ser mejor, ¿no? Siempre puedes encontrar algo más, o sea, algo más terrenal si quieres, pero algo más divino, algo que te llene, algo que no solamente sea momentáneo, que no sea efímero, sino que perdure. Y él va encontrando en Dios ese cable a tierra. Ujú. Y bueno, iba a ser obispo y claramente santo, ¿no? Pero porque se da cuenta que el ser humano, sin este espíritu, digamos, motor o este empuje divino, puede tener una permanencia muy sosa, ¿no? Muy fácil como que sin dejar tanta huella. Claro. Entonces, ¿cuál es la huella que tú quieres dejar? No quiere decir que la única huella que vas a dejar para que el que está pensando, oye, yo también puedo hacer cosas increíbles y no necesito creer en Dios. Sí, está bueno, pero te lo hablo desde mi perspectiva, Sí, claro. ¿no? O sea, desde mi perspectiva es esto, es cuánto te ayuda Dios a encontrar ese balance, ese dominio de voluntad, ese dominio del deseo, que está bueno dominarlos, ¿no? Dominar todos nuestros instintos, pues, y no ser tan como... Sí, y, claro, el instinto, Básicos. reaccionar Básicos, sí. gracias, no me salía. Claro, reaccionar al ambiente instintivamente es vivir siempre en el presente y olvidarte del futuro, los planes, de todo, ¿no? Estás así en el día a día. El otro día conversábamos en el club, no sé si fue en alguna sesión que estuvieron, sobre leer a los originales o a los que vienen después. Ya. Por lo que escucho, lo que comentas, yo no he leído confesiones, he leído reseñas, todo, pero no lo he leído, lo voy a leer. Es que es un original. Ahora se me ocurren varios autores que son como ¿cómo se llama? El sucedáneo de algo como Claro. esto, ¿no? Lo que pasa es que debe ser mucho más difícil, no en el sentido de la lectura, debe ser mucho más exigente en términos de que te cuestionas, tienes que leerlo todo, y después aparecen
un montón de autores posteriores. Hoy día hay varios que te van a decir encuentra tu versión de ti mismo, mejórate de ti mismo, Ya, todo. sí. Claro. Claro. También pensaba en eso, ya que decía, ¿este es un libro de autoayuda? Ese es Autoayuda. Preautoayuda es Preautoayuda, autoayuda. claro. Estamos hablando de la autoayuda en 1300. No, Claro, tipo, claro. pero Pero no lo es. sí, Pero puede ser. los clásicos, en realidad, los clásicos son los que inspiran cualquier tipo de libro que puede ser un bestseller o autoayuda o lo que sea, ¿no? Entonces, seguramente este es uno de los primeros libros que te habla desde esa perspectiva. Sí, esta es la parte que me gustaba, que decía, en efecto, de la voluntad pervertida nace la pasión. De servir la pasión nace la costumbre. Y de la costumbre no combatida surge la necesidad. Decía, ya, el inicio de todos los vicios. O sea, es Ujú. como, por eso digo, 2026, y estamos hablando de... No ha Y cambiado mucho. no ha cambiado nada, Nada. ¿no? O sea, y al contrario, creo que a veces dejamos que siga sucediendo, ¿no? Entonces, creo que, por eso te digo, probablemente cuando recién lo leí dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como, ¿qué me va a decir? Pero cuando estas semanas que lo volví a leer, y era uno que no es mío, por eso que le puse así una marquita chiquitita. Oye, me di cuenta que sí, pues que no importa cuántas veces lo leas, siempre vas a sacar algo más, ¿no? Sí. Y como te habrás dado cuenta, es cero difícil, o sea, no está hablando como... No, está hablando bien. Ujú, Lo Sí, que pasa sí, es sí, que sí. cada párrafo debe ser exigente para poder interpretarlo, ¿no? O poder llevarlo a Sí, 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 la sí, vida. sí. Buenazo. Así que queda como... Está recomendado entonces. O sea, Bueno, la vez pasada alguien, ahora que justo te decía, alguien decía, ¿lo recomiendas? Yo no recomiendo nada. No, Sí. a ver, depende cómo esté tu corazón. ¿Me entiendes? Si tienes un corazón grande para entender, porque la cabeza estoy segura que todos los tenemos, pero sí un corazón grande para entender y quieres indagar un poco más allá sin ponerte la tara de, ah, no, esto habla de Dios, Ujú. léelo. sí, yo he escuchado muchos analistas que hablan de San Agustín, con un clásico de filosofía, bien decías, ¿no? Y que cuando le pones estos layers, digamos, o de espirituales, qué sé yo, está bien. Pero la lectura básica es, oye, tremendo Pensador. pensador, ¿no? Intelectual, un tipo Ujú. aparte brillante, pues para escribir así, Es un tipo es brillante, tipo ha brillante, hecho entonces, muchísimo, o sea, ha hecho mucho más de lo que nosotros creemos en temas de psicología, en temas de hasta de psicoanálisis, o sea, ha ido profundo, y ¿no? tiene Entonces, otro libro clásico, se llama La ciudad de Dios, creo que es, sí, sí, ¿sí? sí, 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 Ese la también ciudad de dice que Dios. pero hay que leerlos, tío. Sí, sí. Me falta eso, vamos a poner a San Agustín Te voy en a los prestar, este pendientes, te en lo voy los a dejar hoy pendientes. día, Eso, ¿ah? Te dale, lo voy a dale. dejar. Y Saramago, ¿qué tal? Bueno, Saramago, este libro, Ensayo sobre la ceguera, es del 95, el premio Nobel es del 98. Dicen que esto fue lo que hizo llevarse el Nobel. La novela se inicia cuando están en un semáforo en rojo y de pronto cambia a verde y un carro de adelante no avanza, ¿no? La gente comienza a tocar el claxon y como no pasaba nada, se acercan algunos peatones a ver qué sucede y el hombre que está adentro simplemente comienza a decir, estoy ciego, me quedé ciego. ¿Pero cómo llegó hasta acá? No, no, me he quedado ciego, en este momento me he quedado ciego. Entonces, bueno, alguien lo acompaña a su casa manejando el carro, lo lleva. Él descansa hasta que llegue su esposa, llega su esposa, ubica a un doctor, un oftalmólogo de emergencia y lo lleva. Eh, ahí le dan prioridad, lo atienden, hay una sala de espera con gente, pero lo atienden al primero. Y el doctor lo chequea por todos lados y no encuentra nada físico para que él esté ciego, ¿no? Entonces el doctor también pues, se rompió la cabeza, decía, no entiendo. Y para no ponerlo más nervioso, le dice, bueno, vaya a su casa, voy a leer alguna literatura, voy a hablar con un colega, a ver qué puede ser. Se le ocurren un par de ideas, pero nada muy concreto. Y este señor se va a su casa con su esposa a descansar. El doctor hace lo que ofreció, investiga, habla con un colega, y cuando él está leyendo en la noche en su casa, también se queda ciego. Eh, entonces ya por la mañana llama a sus superiores del hospital y les dice, mira, ha pasado esto. O sea, ayer atendí a un ciego y me he quedado ciego en la noche. Y le dicen, hay otros casos, hay otros casos. Y averiguando, resultaron que eran estos casos eran los que estaban en la sala de espera de su consultorio. Entonces él decide, sin mucho sustento científico, que era contagioso, ¿no?
Entonces lo hablan por ese lado, mira, esto puede ser contagioso, escalan a las autoridades, llega al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud decide, sí, es contagioso, no entendemos por qué, pero es contagioso. Así que vamos a aislarlos, es lo mejor, lo único que podemos hacer ahora. Y no encontraron mejor lugar que un manicomio abandonado. O sea, lo cual solamente con esa decisión ya te da un contexto ya... bueno, entonces una ambulancia recoge al doctor y en ese momento su esposa le da pena dejarlo solo y se declara ciega, a pesar de que ya no había perdido la vista. Para acompañarlo. Para acompañarlo. Entonces le dice a la ambulancia, me acabo de quedar ciega. Leyó San Agustín. Ah, ¿visto? Sí, le dio compasión o algo. Y se fue con él. Los llevan al manicomio, ellos están en una primera sala, el manicomio tenía varias salas, y bueno, comienzan a llegar poco a poco los ciegos. Pero de arranque les dan las reglas. El ejército dice, nosotros vamos a cuidar el entorno para que nadie salga, están prohibidos de salir, pero no van a tener ninguna colaboración, o sea, no van a tener apoyo logístico, no va a haber enfermeras, no va a haber doctores, no va a haber limpieza, no va a haber nada. Entre ustedes, ciegos y solos. Ciegos, solos, ustedes organícense, ven cómo sea. 3 veces al día, lo cual no cumplieron, pero vamos a dejar la comida aquí, y de ahí ustedes la jalan, se la distribuyen, y los restos lo queman al fondo en el patio. De ahí de arranque ya pues ya era Claro, vaticinio de un caos, ¿no? O sea, eso no iba a salir bien. Claro. La esposa del doctor, que sí veía, entonces comienza a orientarse y a dar ciertas pistas para que la gente se manejara mejor sin delatarse, ¿no? Ella y su esposo deciden que no era bueno que supieran que ella veía, ¿no? Porque la iban a agarrar de punto, o sea, le iban a pedir, haz esto, haz el otro, ¿no? Entonces, ella ayuda, pero muy discretamente, ¿no? Y bueno, va llegando más gente, va llegando. Ya la cosa se vuelve, o sea, no había agua corriente. A la esposa nunca se afectó la ceguera, No, ella ya, no, era no. la única excepción. Sí, hasta ese momento no. Ella seguía siendo, bueno, la única que veía y nadie lo sabía. Hay unos eventos en que un ciego trata de salir porque estaba enfermo y estaba gangrenando una herida, trata de huir y los del ejército le disparan. Los del ejército, bueno, todos los de afuera estaban convencidos que era sumamente contagioso, entonces los soldaditos que estaban ahí estaban pues con el dedo en el gatillo, no pensaba dejar que se les acerquen, ¿no? Entonces uno trató de salir, le dispararon. Luego un grupo trató de salir, también les dispararon. Entonces ellos ya dijeron, bueno, esto es así va a funcionar, no nos tienen compasión, no tienen nada. Es más, muertos, hay menos ciegos, menos probabilidades de contagio, o sea que... Aún así, bueno, ellos tratan de mantenerse civilizadamente. En la sala comienzan a llegar los primeros contagiados, que eran, no sé si lo dije, pero los de la sala de espera del doctor, ¿no? Bueno, para estos Saramago no les da nombre, o sea, no te dice el nombre propio de cada uno, sino que los titula. O sea, el del carro es el primer ciego, el médico es el médico, la esposa del médico, hay una chica en los lentes oscuros y cosas así. En un momento ya la situación se vuelve más caótica porque un grupo que digamos eran delincuentes o fueron a dar juntos en una sala que estaba más cercana al punto donde les dejaban la comida. Entonces ellos deciden tomar el control de la comida, o sea, bloquear acá y decir, bueno, no vamos a entregar la comida. Y todos los de la primera sala dicen, pero no entiendo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, todos estamos acá, todos tenemos la misma condición, el mismo problema. Deberíamos de tener, pues, empatía, ¿no? Cero, ¿no? Entonces ellos toman el control y comienzan a pedir lo que tuvieran. Que si el anillo, que la billetera, si te viniste con algo, tu reloj, ¿no? Bueno, le entregan todo y eso se acaba muy rápido, ¿no? Ya te imaginarás, no tenían mucho, estaban como llegar. Eso se acaba muy rápido. Después de eso ya escalan a pedirle a las salas que le entreguen a las mujeres, ¿no? A someterlas a todo, condiciones humillantes, todo. Entonces ya ahí se llega a un punto en que el grupo de, digamos, oprimidos ya dicen, bueno, esto no puede seguir así, o sea, estas condiciones no podemos soportarlas más. Y en esas mujeres entregadas estaba la que veía. Sí, la que veía, ¿no? Todas las mujeres se sometieron voluntariamente porque era por la comida, ¿no? Pero no era solamente la comida de ellos, era la comida de toda la sala. De toda la sala. ¿no? Y no todas las mujeres estaban cuidando o al esposo, ¿no? O a un hijo, no, sino que, bueno, se sometieron. En ese momento ya se arma una revuelta, ¿no? Porque dicen, bueno, eso no puede seguir. Entonces arman un plan y arman una revuelta y se van en contra de estos
abusadores, digamos. Y hay un incendio. Entonces, cuando se produce el incendio, ya los hijos dicen, bueno, morimos quemados o nos vamos contra los soldados y si nos disparan, nos disparan. Igual va a morir uno. Una forma de morir o la una o la otra. Y tratan de salir. Y se dan cuenta que los soldados ya no estaban. Entonces dicen, bueno, se quedaron ciegos y abandonaron los puestos. Se imaginan eso y salen, ¿no? Salen a una ciudad que no es muy diferente a lo que tenían adentro. Ya todos estaban ciegos, deambulaban tipo zombies por la calle buscando comida, supermercados, lo que podía haber quedado en las casas, buscando un sitio donde pasar la noche porque las casas estaban abandonadas. Y hasta ahí. O sea, a ver, la historia se sigue desarrollando, pero para no spoilear, hasta ahí creo que se ha entendido la historia. Espectacular. Hay todo, bueno, hay un final, hay un desenvolvimiento, pero porque va por esa línea, ¿no? La novela trata mucho de la condición humana, de la solidaridad, de la empatía, de la convivencia en situaciones límites, pues, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué me gustó, no? Que es más o menos nuestras preguntas claves. ¿Por qué me gustó? Porque, ¿qué es lo básico, no? O sea, está bien, es una buena historia y está muy bien escrita. Está muy bien escrita. Saramago escribe en párrafos largos, sí, con puntuación súper compleja, sí, que termina siendo, cuando te la aprendes, la sintáctica de él es bien especial. Entonces, una vez que entiendes cómo escribe, es más fácil de fluyes. claro. O sea, es como aprender un lenguaje nuevo, ¿no? O sea, es como... Porque no está escrito, digamos, los diálogos no son dos puntos, un guión, abre comillas, no, sino lo cuenta y comienza a hablar uno encima de otro. Pero cuando ya lo agarras, fluye. Y más cuando no tiene nombre, sino que... Qué difícil, claro. Es el médico, la chica de lentes, pasa esto, pasa el otro. Entonces está muy bien escrito. Pero la historia es buena, ¿no? A pesar de que en algunos casos está demasiado descrito, ¿no? O sea, las situaciones crudas son fuertes, ¿no? O sea, pero eso, o sea, eso lo determina como una buena novela, o sea, lo ves bien, ¿no? ¿Por qué lo recomendaría? Porque habla mucho del ser humano que no tiene que dejar de serlo ante en ninguna situación, ¿no? O sea, es llamar a lo fundamental del ser humano y decir, no, o sea, tengo que respetarme, tengo que respetar, y si alguna vez lo pierde es solamente en defensa suya, ¿no? Que bueno, en la novela se ven casos en que los buenos hacen cosas no tan buenas, pero porque están en una situación de defensa o ya el límite, ¿no? Por eso es lo que más interesante me parece. O sea, creo que sí, cualquiera lo podría leer y llevarlo por ahí, ¿no? Interpretarlo por ahí. Yo lo leí hace mucho tiempo ya. Y me chocó un montón, así, por la crudeza, todo. Y cuando hacemos estas conversaciones, ¿qué te queda, no? Me di cuenta de que cambiaron las reglas del juego. O sea, lo que hizo Saramago es decir, pongo a todos ciegos, a ver qué pasa. Entonces, los que antes tenían un estatus, por ejemplo, social o sociocultural o económico, ¿no? Que ya estaba dado por la sociedad, por la cultura, se borró en el momento de que estés ciego y te mandaron a una clínica con todos los demás que ya ni sabías quiénes eran. Le podías de repente sacar por el acento, qué sé yo, pero son todos iguales y se reconfigura la sociedad. Exacto. Es como una reconfiguración social, ¿no? En función a que todo parte de una tabla rasa. Todos tienen el mismo problema. Entonces, los más vivos o los más toman el poder, digamos que quieren controlar algo para tener poder. Los otros que son más empáticos tratan de ayudarse para hacer algo un poco más comunitario, pero al final de cuentas cambian las reglas y se reconfigura. Se reconfigura casi todo. Sí. ¿No? Al inicio, el hombre que lleva al primer ciego a su casa termina siendo un ladrón, ¿ya? Y termina en la sala con ellos. Y Saramago lo presenta como un ladrón, pero por necesidad, ¿no? O sea, no era un ladrón malo, no iba a matar a nadie, no. Correcto. Era el que se le presentó la oportunidad y se volvió ladrón, ¿no? Y en la sala donde toman el control de los alimentos, terminan los malos, por algún motivo terminan todos juntos, pero todos comienzan a comportarse de una manera totalmente desadecuada para el momento. Okay. Sin embargo, en la primera sala había una chica que era prostituta y como que adopta a un niño que estaba sin mamá. Entonces le dice, ven, yo te voy a cuidar. Y moría por él. O sea,
le daba de su comida, Claro. lo tenía permanentemente cuidado porque el niño era muy chico. Y entonces, claro, es lo que tú dices, ¿no? Se reconfigura la sociedad en base a los valores. O sea, juntó a este grupo que por algún motivo entendieron que podían protegerse entre ellos y que iba a funcionar, y eso lo respetaba, Claro. ¿no? Sí, Es interesante. es un por eso. librazo. Bueno, escúchame, qué alucinante. Han pasado como 45 minutos, ¿sabes? No. De verdad. Sí. Pero tenemos 2 libros, ¿ah? Pucha, yo me voy a quedar con los 2, pero ya le leí ese, pero eso lo vamos a leer. Creo que para tener una tercera... Una tercera. Aparte que esto fue escrito hace mucho tiempo y post pandemia, este Es libro, otra cosa. este libro se despachó... Escúchame, eso es lo que te iba a decir, que yo también lo leí muy chica y cuando pasó todo lo de pandemia y esto, Sí, era, absolutamente Escúchame. Claro. vigente. ¿Qué viste? claro, Sí, Saramago ha Sí. hecho una profecía. una No, premonición. sí, Lo que lo convierte en un Pero- clásico, pues en un capo. sí, total, pero es verdad, es ese tema de reconfigurarte y te da sorpresas, ¿no? Porque siempre estás pensando en que tal persona puede actuar de esta manera Sí, y ante situaciones difíciles o extremas sí. encuentras... Eso es, y quizás una de las partes que se pueden combinar es que cuando uno etiqueta a una persona, está cometiendo un error gigante. Total. Agustín cambió y Saramago demostró que en situaciones extremas la gente cambia, pues. Sí. Lo que pasa es que tienen que ser extremas, lamentablemente. Al parecer Claro. que la configuración social tradicional te pone más límites que lo que tú puedes, o que tu voluntad, digamos, ¿no? Pero digamos, ese Sí. es como venimos como a veces seteados los seres humanos, ¿no? Hasta que haya algo que no nos rompe, Sí, Ujú. no encontramos como ese impulso para decir, oye, ahora cambio, ¿no? Sí. Y pasa con todo, ¿no? Con la todo. sociedad, con la salud, con la forma de ser, con la forma de criar, de ver, no sé. A mí, yo creo que y algo que también me ha enseñado este libro es abrazar a tus versiones, pero saber que esas versiones siempre son mejorables. siempre ¿no? son mejorables, claro. Siempre son mejorables. No hay una versión tuya en la que digas, bueno, esta es la Ya, Yanis claro. top. ¿no? Claro, Aquí me para quiero, siempre. Y aquí- para me quedo. siempre, claro. aquí me quiero quedar. Porque en definitiva vas aprendiendo y te vas dando cuenta que hay cosas que necesitas como algunas dejarlas de lado, otras sumarlas, no sé. El contexto es dinámico, también va El contexto claro. es genera presión, dinámico, claro. totalmente. Hay presiones diferentes. Y el tema de, alguna vez también hablábamos, ¿no? Como el tema de la religión para algunos es como tan, oye, no quiero saber nada de esto, pero para otros ha servido para encontrar, digamos, ese balance. Que no quiere decir que no vas a encontrar nuevamente una mejor versión, Sí. sino que hay a veces un paso más amable, ¿no? Entonces, sí, me parece increíble cómo al final se unen, pues. Sí. Bueno, Saramago tiene un librazo que se llama Evangelio según Jesucristo. Y Lo he es, escuchado. sí, es locazo. Es la autobiografía. Bueno, es Saramago, pues hablando, ¿no? Ujú. El tipo descreído, no tiene. Así como va a hacer estos relatos. Pero sí, y creo que ese es uno de sus grandes bestsellers junto con este. Los bestsellers. Bestsellers. Otro Bestseller. Otro tema de discusión. Otro tema de discusión. Pero este es un clásico bestseller, pues. Sí, Eso es lo claro. bonito. Y ese es un bestseller también. Sí, es que bueno, al Se habrá final. impreso millones de veces. No, ¿no? ¿Quién sí, sabe? y hay mil Eso es lo que le da la traducciones y categoría, todo. ¿no? Claro, la Eso es lo que categoría, está. sí. Mira, acá con sus anotaciones, ¿qué tal? Así que hoy día te lo voy a dejar así, te voy a decir, tienes para leerlo. Buenísimo. Bueno, Hasta donde Yanis, Américo, estaba buenísima la conversa. Pasó Hoy. volando el tiempo. Sí, Sí, gracias. muy bueno. Y ya nos veremos en otra sesión del club. Por Gracias, favor. gracias. Gracias. Vale, lindo gracias, ¿ah? estar acá. Súper.